El periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando esta semana en torno a y pensando en lo que va a ser la próxima, principalmente para el día jueves, día 7, sesión preparatoria en esta Cámara de Diputados de la Nación para tomarle juramento a los diputados, a las diputadas electas el pasado 22 de octubre. Comenzará a diagramarse la futura Cámara de Diputados, porque también allí ese día van a resolver y a elegir a las autoridades de la Cámara de Diputados, no solo desde el oficialismo, desde La Libertad Avanza, en torno a la conducción de la Cámara, sino también a los lugares que le corresponden a las diferentes minorías, y ahí también los diferentes bloques están por estos momentos en las discusiones respecto a quiénes van a ser los hombres o las mujeres que van a ocupar esos lugares de conducción de la Cámara de Diputados. Y por otro lado también los referentes en torno a quién va a conducir los bloques o interbloques en la Cámara Baja. Un panorama que lo vamos a tener muy claro recién el próximo día jueves, después o en el medio de la sesión preparatoria que va a tener esta Cámara de Diputados, que va a coincidir también con la sesión preparatoria que va a realizar un rato más tarde, a las 3 de la tarde, el Senado Nacional, también para tomarle juramento a los senadores y senadoras que se van a incorporar a la Cámara el próximo 10 de diciembre. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan aquí en la jornada de hoy. Señor Fabián Wallman, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Fernando Fraquelli. Un gusto verlo, compartir estas próximas 2 horas con usted junto a Melissa Joffre. Creo que lo que podemos hablar, si te parece, es un poquito de los datos que hay ya acerca del acto de posesión de mando de Javier Milei, que, como todos sabemos, fue citado en la Asamblea Legislativa del miércoles a partir de las 12 del mediodía del próximo domingo 10 de diciembre. Las usos y costumbres, la que preside la Asamblea Legislativa, en este caso es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que pondrá en su cargo a la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel, y deberá tomarle juramento al presidente Javier Milei. Luego de esto, giro de 180 grados del titular de La Libertad Avanza, atraviesa el Salón de Pasos Perdidos, sigue luego por el Salón Azul y llega a las escalinatas de la Casa de los Diputados y senadores, y desde allí se dirigirá a la población. El domingo, después de recibir el nombramiento en la Cámara de Diputados, hablará al pueblo en la Plaza de los Dos Congresos. Esto es lo que está confirmado, y a las 5 de la tarde, ya trasladado a la Casa Rosada, en el Salón Blanco, hará la toma de jura a los ministros de su gabinete, Fernando. Bueno, un dato importante que tiene que ver con de qué manera va a tomar el contacto. El primer contacto, el presidente electo ya con los atributos de presidente de la Nación, el primer contacto con el Congreso y también con la ciudadanía. Señorita Melissa Joffre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, estamos en la última semana antes de esta sesión preparatoria que va a haber el próximo jueves, y no podemos estar obviamente ajenos también a lo que está pasando, porque son muchos días ya desde que se ha consagrado Javier Milei como presidente electo y todavía no se ha definido quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, un rol clave, y que por estas horas subieron los rumores, casi algunos hasta lo confirman, de que va a ser finalmente un diputado de La Libertad Avanza, del propio bloque de Javier Milei, quien esté al frente de la Cámara,
como decimos, todavía no se puede confirmar definitivamente. Habrá que estar atento al comunicado que emite la oficina de prensa del presidente electo, por el cual se están confirmando los cargos a través de esos comunicados. Veremos esta tarde si es así. El nombre de Martín Menem suena como el más fuerte para presidir esta Cámara. Bueno, por ahora, como vos bien decís, Meli, no hay nada confirmado, son todos trascendidos. Las confirmaciones desde La Libertad Avanza, la oficina del presidente electo, ¿no? Sí, Es así la es. oficina, lo envía por las redes sociales. Sí, que esta mañana se confirmó a Patricia Bullrich como Sí. ministra de Seguridad y a Rodolfo Barra como procurador del Tesoro, una designación que, bueno, ya está levantando algunas polémicas y también algunos comunicados, desde el sector de la comunidad judía por la historia que ha tenido Barra respecto de, pertenecer en su juventud a agrupaciones de referencia nazi, que en su momento eso le valió durante el menemismo dejar el cargo, ¿no? El cargo Sí, de ahí, ministro de y Justicia, sumado ¿no? a Sí. eso, algunas denuncias que tuvo también por apoyar en la Corte Suprema, lugar que supo ocupar, la posibilidad de una ley que impida el aborto directamente, y también cuestiones ligadas a la libertad de prensa, Sí. una ley mordaza que había impulsado durante la época del menemismo, pertenecía a la mayoría automática, esta que cuando asumió Néstor Kirchner le pidió la renuncia a esos jueces, y habrá que ver en las próximas horas qué es lo que sucede, porque, a ver, yo lo planteo, discúlpeme que lo haga como una cosa personal, ¿no? Desde el judaísmo, que una persona quiera integrarse a una colectividad y de cualquier cuestión, pero en este caso el primer mandatario, y acepte que un funcionario de su gobierno haya vertido las opiniones que vertió el ministro Barra, y haya aceptado, el ex ministro Barra, y haya aceptado que pertenecía a espacios filonazis, sinceramente me causa un poquito de escozor, ¿no? Porque en momentos en los cuales se habla constantemente del antisemitismo, creo que no hay expresión más clara del antisemitismo que alguien que haya, o que suponemos que habrá reflexionado, no sé, Sí, por quiero eso pensarlo, pero que haya pertenecido a grupos justamente que tenían como referente a Adolf Hitler. No, por eso ya está generando un poco de ruidos, pero habrá que ver en definitiva, porque se sabe también que el presidente electo Javier Milei tiene muchísima afinidad con la comunidad judía. Claro. Él se ha mostrado incluso en sus actos de campaña con la bandera de Israel, en medio también de esta situación que hay de esta guerra en Medio Oriente. Así que, bueno, a ver, contradicciones, en todos los gobiernos ha habido contradicciones, eso Claro. es, Sí, es sí, claro. por supuesto. Pero bueno, habrá que ver en Seguro. definitiva en qué termina Bueno, esa designación. A ver, volviendo a lo que va a ser el acto de toma de posesión de mando del presidente Javier Milei, ¿quién le va a entregar el bastón de mando? ¿Va a estar en el Congreso? ¿Va a venir el presidente Alberto Fernández? Yo ¿No creo está que en ese confirmado sentido o no? Alberto Fernández es una persona muy institucionalista y siempre ha destacado su proceder democrático y republicano. Desde ese lugar, sin tener una información clara y concreta, creo que efectivamente va a estar aquí en el Congreso Nacional. Voy a consultarlo a ver si tengo alguna respuesta. En el y lo- 2019, cuando recibió Alberto Fernández el Sí, bastón de mando, sí. se lo entregó Mauricio Mauricio Macri. Macri. Sí. ¿No? No, y además por cómo se ha dado el proceso, cómo ha comenzado este proceso de transición entre Milei y Alberto Fernández, me parece que no hay mayores dificultades ni obstáculos como los que vimos en su momento en 2015, y que va a ser el presidente saliente quien esté en el Congreso ese día. Seguramente ya no Cristina Kirchner. Cristina Kirchner
tengo mis dudas, tiene que abrir la asamblea, Tiene que abrir la asamblea. pero la asamblea se abre antes y después hay lleguen. un cuarto Sí, intermedio. para recibir al... Sí. Pero vos decís que ya ella no lo tiene... recibe Villarruel, me parece. Por eso. Porque Villarruel jura antes. Pero Pero en el jura mismo momento. ante Cristina. Sí. Claro. Por eso te estoy Cristina diciendo. abre la asamblea. Por Pero eso. ella no sé si va a estar en ese momento. No, yo no digo que llegue a Claro. estar con posterioridad cuando jure Milei. ¿Recuerdan la foto que teníamos de Macri la en el- asamblea de Macri en el medio 2019? Macri en el medio entre Villarruel y Alberto. No, Macri, Villarruel no, en 2019. Entre Cristina y Alberto, perdón. Exactamente, entre Cristina, Alberto y Massa. Ya Michetti no estaba en Claro. ese momento. Y bueno, y una vez inmediatamente que el presidente entrega los atributos, se retira Sí, sí, Claro. sí. el presidente saliente, el que deja Claro. su cargo. Y ahí ya le dejan el escenario para la nueva administración. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahí lo veremos a Alberto Fernández entregando el bastón de mando, pienso, ¿no? Y después se Pensamos sientan, eso, bueno, puede ser. Milei, Villarruel Sí. y quien sea presidente de esta Cámara. Exactamente. Y el exactamente. presidente Y el provisional. presidente provisional, ¿no? Ahí también. Van a ser los 4 que van a estar ahí en el Exactamente. estrado. Sí. Que son las 4 personas, o sea, detrás de Milei, Sí. las otras 3 personas en la línea sucesoria. Y Exacto. si analizamos, digamos, lo que vos estabas diciendo, Meli, con respecto a la posibilidad cierta y concreta de que sea un legislador de la Libertad Avanza quien encabece la Cámara de Diputados, finalmente se habrá impuesto la visión de los propios legisladores de la Libertad Avanza. Porque allí la discusión estaba planteada en un primer momento, por supuesto, por el lado de Ritondo, luego la suma de Randazzo. Bueno, la situación entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri alcanzó algunas cuestiones de enfrentamiento. La propia Bullrich le envió un mensaje a Viviana Canosa anteayer a la noche a su programa de televisión, la autorizó a leerlo, en el cual ella le decía que era independiente, en otras palabras, que se manejaba por sí misma. Y a partir de eso, bueno, la reunión que tuvo con Mauricio Macri, el nombramiento hoy como ministra de Seguridad y desde ese lugar, bueno, el corrimiento de Ritondo y la poca incidencia que podría llegar a tener el propio Florencio Randazzo entre los bloques de diputados. Finalmente, de alguna manera, lo que había anticipado Cristina Kirchner en su tuit del miércoles a la mañana, entendiendo que le corresponderían a la Libertad Avanza por la línea sucesoria y por una cuestión institucional la titularidad de las dos cámaras, pareciera que se va a verificar en los hechos. Bueno, y en el medio hubo unas declaraciones también del designado ministro del Interior, Guillermo Francos, señalando que el acompañamiento para el día de la elección, el día del balotaje, en la fiscalización por parte del PRO, por parte de Mauricio Macri, eso no quiere decir que Mauricio Macri haya comprado acciones del gobierno Sí. de Javier Milei. A propósito de Macri, tuiteó hace unos minutos, menos de 10 minutos, tuiteó: para llevar adelante el cambio que Argentina necesita y al elegir su primer equipo, me pone contento que Javier Milei cuente con la aprobada experiencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y con la capacidad que demostró Toto Caputo en momentos muy difíciles de la economía argentina. Les deseo a ambos el mayor de los éxitos en este compromiso personal que asumen. El éxito de Javier Milei es lo que deseamos todos los argentinos de bien. Esto acaba de tuitear Mauricio Macri, bueno, Sí. respecto de 2 personas que han sido funcionarios de su Claro. gobierno y en medio de, bueno, lo que comentaba y Y baja señalaba también un poco Fabián. las tensiones, Claro, ¿no? exactamente. Me parece, baja las Sí, tensiones. porque además está la necesidad clara de la Libertad Avanza de contar con los Claro. diputados para alcanzar Con los la diputados del posibilidad, claro, alcanzar la posibilidad de poder sacar estas leyes ómnibus, Sí. que entiendo las va a explicar Meli después, pero estamos hablando de reforma del Estado y emergencia económica. Claro. Entonces, esas cuestiones requieren de la mayoría para ser votadas. Hay que ver si efectivamente la reúnen. Bueno, Sí. y en el medio de esa discusión, lo que en definitiva hace el presidente electo es decir, bueno, voy con mi equipo y arrancamos, me parece. Sí, no, y aparte Si también... toma finalmente, si se termina confirmando los rumores que están circulando, ¿no? Sí,
En caso de elegir a alguien propio de La Libertad Avanza, ya podríamos decir que no va a tener ningún obstáculo en cuanto a apoyos y voluntades dentro del Congreso, porque recordemos que ambas bancadas mayoritarias, tanto en diputados como en Senado, son de Unión por la Patria, sector que, alineado con la visión que emitió Cristina Kirchner, están a favor de que ese lugar sea para alguien del propio partido del gobierno que ganó, ¿no? Claro. La alianza que se hace con el PRO es posterior, ellos no compitieron en las elecciones juntos, y bueno, ese mensaje también me parece que ahí disparó. Pero bueno, ya venían en parte un sector de los libertarios reclamando ser ellos mismos también los voceros de, obviamente, las leyes que va a enviar Milei y que van a tener que defender con bastante fuerza aquí. Hoy, esta semana, hubo 2 reuniones del bloque de los 38 diputados de La Libertad Avanza con el presidente electo, Javier Milei. En 2 oportunidades se encontraron. En otras oportunidades, un grupo más reducido de los legisladores de La Libertad Avanza se reunieron también con Guillermo Francos. Un poco Guillermo Francos quedó encargado de esa relación entre el Ejecutivo y el Parlamento en lo que tiene que ver con esta definición. Pero lo cierto es que si los números, que obviamente los tiene La Libertad Avanza, y se encarrilan para que un diputado propio, un diputado del oficialismo, sea el presidente de la Cámara, en el caso de Cristian Ritondo se podría consolidar como presidente del bloque del PRO. Claro. Podría consolidarse. Sí, una vez que esté definido quién será el presidente, yo creo que vamos a terminar de ver un montón de confirmaciones y también hasta incluso no descartar obviamente movimientos, porque todavía resta saber cómo va a convivir Juntos por el Cambio. ¿Cuál va a ser el rol del bloque PRO? Se calcula que ahora va a quedar, obviamente, bajo el paraguas de Juntos por el Cambio si no tiene a Ritondo como presidente de la Cámara, ¿no? Sí. También, ¿cómo van a convivir el bloque de los radicales? Que hoy por hoy hay 2 bancadas y todavía no se termina de confirmar algo que parecía ya firme de que se iban a volver a unificar. Todavía no están así, están en puja ver quién va a presidir ese bloque. Unión por la Patria apunta a mantenerse unido, pero también ya hay voces que hablan de un interbloque. Ajá, ahí está. No salir quizás completamente, pero entonces, bueno, todavía faltan un montón de piezas moverse. Sin dudas, la central, que va a ser la presidencia de la Cámara, bueno, también traerá un poco de claridad en algunas cuestiones, ¿no? Que todos estos días nos venimos preguntando y venimos esperando con ansias también, ¿no? Bueno, de aquí al jueves, Fabi, tendría que normalizarse eso ya. Sí, de aquí al jueves yo creo que ya va a estar definido, como decía Melissa, esta noche, porque el fin de semana van a correr los tiempos para definir también. Acuérdense que tenemos que avanzar después también en la definición de una cuestión de interés y que tiene que ver con las comisiones. Claro. Fernando, también. Y allí la mayoría la tiene el Frente de Todos, claro. O Unión por la Patria, como se va a empezar a llamar el bloque. Así que se vienen días también agitados a las corridas, la toma de posesión de los distintos despachos, claro. Cuestiones relativas a nombramiento de asesores, gente que va a trabajar con cada uno de los diputados desde la prensa. Una semana a todo ritmo, ya cuando faltan 9 días para el nuevo periodo presidencial, con, según lo que dicen cerca de Javier Milei, todos los ravioles definidos, es decir, todos los cargos ya con nombre y apellido, aunque no se han dado a conocer. Claro. Bueno, vamos a continuar hablando de estos temas. ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá que la próxima semana hay definiciones desde el punto de vista político en torno a diferentes nombramientos, diferentes proclamaciones de
de titulares de la Cámara o titulares de los bloques o interbloques y la jura de los diputados, empiezan a pensarse en medidas. Y herramientas tiene el Ejecutivo también para adoptar medidas. Una de las herramientas es el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia. Meli, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, Fer, esto surge a partir de unas declaraciones que le ha dado justamente a nuestro compañero Fabián la señora Diana Motino, que fue resultó electa diputada, pero va a asumir como canciller, como ministra de Relaciones Exteriores. Y ella ha hablado, Fabi nos lo puede contar mejor, de la posibilidad de que el presidente aquellas medidas que no pueda obtener leyes en el Congreso debido a esta minoría acentuada que tienen ambas cámaras y que estamos comentando desde que conocemos la nueva composición que tendrá el Congreso, porque en octubre ya supimos qué composición iba a tener, bueno, podría sacar medidas por decreto, aunque después aclaró que sabe que no es lo que corresponde, pero lo comparó con bueno, la gestión de Alberto Fernández, que sacó como decretos a lo loco, algo así dijo. Sí, exactamente, el diálogo comenzó, yo le pregunté si el gobierno de Javier Milei está pensando en eliminar, me había llegado esa versión, 2.000 leyes, me dijo no, yo hasta ese momento vi solo 500, entonces le repregunté qué pasaba si el Congreso no aprobaba la ley ómnibus. Bueno, la respuesta fue, bueno, la sacaremos por decreto como hizo Alberto Fernández. No es lo que corresponde, corresponde que el Congreso trabaje, pero cuando uno quiere llegar a un objetivo, tiene que poder alcanzarlo. Como dan a entender, esto que vos efectivamente decís y que después te voy a agregar otra perlita. Sí, hay un caso también durante el gobierno de Mauricio Macri, más allá de algunos DNU polémicos, como lo que fue en su momento la designación de los jueces de la Corte, que tuvo obviamente que dar marcha atrás, después enviar los pliegos al Senado y que allí se voten esos acuerdos. En el verano del 2018, Mauricio Macri lanza un mega DNU, así se lo denominaba por ese tiempo en todos los medios, donde derogaba y derogaba varias leyes, no sé si casi 50, y cambiaba artículos de otras tantas en lo que se llamaba la desburocratización del Estado. Ese DNU, mega DNU, generó tanta polémica que Mauricio Macri tuvo que terminar enviando 3 proyectos de ley distintos al Congreso, donde incluso creo que no terminó de abarcarse todo lo que el DNU abarcaba en un principio, y después se tuvieron que votar, en definitiva, a través del Congreso. Claro. No es tan fácil, y lo que no termina de esa manera termina en la justicia. Sí, ahí justamente yo ayer cuando estaba en la Unión Industrial Argentina, que fue donde tomé las declaraciones de Mondino, un empinado dirigente industrial me señalaba, con conocimiento, porque después lo confirmé por otro lado, que por lo que va Javier Milei es por la ley de emergencia económica y por la reforma del Estado. Ahora bien, y no solamente me dijo eso, sino que me dijo que la ley de emergencia económica fue con la que gobernó Néstor Kirchner entre 2003 y 2006. Ahora, para llegar a conseguir eso, trabajar por decreto directamente, como le permite la ley de emergencia económica, necesita que le voten esa posibilidad. Porque además... por más que tenga ley por ley, eso lo puede obviar, pero primero tiene que pasar eso. Claro. Lo consulté con 2 abogadas muy importantes, actuales, y las 2 me dijeron, es así. En diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, se votaron 9 emergencias en la llamada Ley de Solidaridad Social, y lo que después sí hizo el gobierno reiteradamente, y sobre todo por la pandemia, donde emitió un montón de decretos, fue prorrogar la emergencia. Él la prorrogaba. Pero la ley se había votado en diciembre de 2019. Bueno, cuando asume también Carlos Menem, el Congreso sancionó una reforma del Estado que puso sujeto a privatización
empresas públicas y además aprobó una emergencia económica, donde... ¿Por qué les interesa al Ejecutivo tener la emergencia económica? Porque dentro de los articulados de la emergencia económica delega el Congreso facultades hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, la creación de tributos, a partir de esa herramienta legal que da el Congreso, empiezan a actuar. Sí. Por eso habrá que esperar, bueno, la letra chica, ver bien qué dice cada iniciativa, de qué manera se... también vienen, ¿no? Porque hay días que se habla de ley ómnibus y hay días que se descarga la ley ómnibus. Es como todo todavía muy ahí en veremos y hay que esperar lo concreto. Una más, Meli, me acaban de confirmar a Martín Menem diciéndome desde el edificio Libertador, es probable, falta la confirmación oficial. Bueno, esperemos el comunicado entonces. Pero creo que, veremos si sale hoy. Que ya está, con eso ya está confirmado. Bueno, vamos entonces, si les parece, hablar bien de esta herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, que si bien los emite el Poder Ejecutivo, luego tienen que pasar por el Congreso. Es cierto que durante la gestión de Alberto Fernández ha habido más de un centenar de DNUs y que hace más de un año y medio, que la bicameral no funciona, no está activa. Entonces hay un montón de DNU pendientes que quedaron allí sin ser analizados. Durante la primera parte del gobierno sí funcionó muy activa esa comisión y allí se avalaron muchos de los decretos de la pandemia, la mayoría, en realidad la mayoría, si no todos, al principio con también apoyo de la oposición, después ya no, la oposición firmaba su propio dictamen de rechazo y después esos decretos eran ratificados en el Senado, donde tenía, antes del recambio de 2021, un mejor número el oficialismo actual. Vamos a repasar, si te parece, aquellas cosas en las cuales, aquellas materias en las cuales está vedado utilizar un DNU. Hoy también había circulado información respecto de que Javier Milei quisiera eliminar las elecciones de medio término y que se vote cada 4 años. Obviamente eso requiere una ley del Congreso, porque es una de las materias justamente vedadas, no se podría hacer por un decreto. No, es más, se necesita reformar la Constitución. Sí, el DNU es una herramienta que surge a partir de la reforma constitucional de 1994 y el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que habla de las facultades del Poder Ejecutivo, prevé que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y cuando no se trate de normas que regulen en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Dicen los que saben, dicen los especialistas, que todos los decretos de necesidad y urgencia que emitió Alberto Fernández durante la pandemia estaban claramente enmarcados en este artículo como ningún otro de muchos DNU que hubo a lo largo de la historia, porque claramente era una situación excepcional la pandemia y sobre todo porque hasta que el Congreso pudo ponerse en marcha con su trabajo telemático que recordaremos siempre, bueno, había más, sobre todo más justificación de usar esta herramienta. Vamos a la que sigue. Pero a continuación lo que aclara este artículo en la Constitución es que el jefe de gabinete deberá remitir el decreto al Congreso y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, como se llama, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Y acá hay otro asunto clave que va a ocurrir una vez que también esta bicameral incluso suele ser la bicameral del verano muchas veces. Durante el gobierno de Mauricio Macri también tuvo mucha actividad y viene lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De la representación que va a tener la Libertad Avanza en las comisiones, y esta bicameral es una bicameral clave que habrá que ver en definitiva si
en la negociación logra tener la presidencia o no, porque incluso el presidente de esta bicameral es el que desempata en caso de empate, tiene doble voto. Y como las otras comisiones, si no llama a conformarse, ¿no se conforma también? ¿Cómo? En las comisiones normales, Sí. el presidente tiene que llamar y citar para que trabaje la comisión. Claro. ¿Está bien? Claro. Aquí es lo mismo. Acá es lo mismo. Por eso te digo, eso Sí, es una herramienta. Es lo mismo, por eso incluso en Juntos por el Cambio han presentado distintas notas a lo largo, desde julio de 2022 no se reúne la bicameral, y le han presentado muchísimas notas a Marcos Clery para que, bueno, se reúna, porque hay un listado así de decretos pendientes. Bueno, no la han puesto Claro. más en marcha. Esa funcionó, digamos, en la pandemia, y sí, si el oficialismo la maneja, el oficialismo la abre o no. Claro, por eso. Por eso para la Libertad Avanza es clave también ver Los si va a acuerdos poder políticos, presidir. claro. Incluso si la preside, igual en lo que tiene la respecta cantidad de a votos. la cantidad de votos, Claro. es complicado. Exacto. Veremos ahí cómo se resuelve. Bueno, vamos a la que sigue. Bueno, la comisión debe elevar el despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán ambas cámaras. ¿Qué ha pasado? En realidad, a lo largo de los años, la bicameral trabaja, puede llegar a emitir un dictamen dentro de los 10 días o con más retraso. No se respeta a rajatabla ese plazo, esa es la verdad. Y después, la gran mayoría han quedado como un despacho nada más. No se han votado en el Pleno. Claro. Lo más recordado de tantos DNU que se ratificaron en el Pleno fueron los de la pandemia. Pero, ojo, porque hay un DNU que es el primer DNU de todo gobierno, diría, que es el DNU de modificación de ley de ministerios. Claro. Y ese generalmente se avala, bueno, sí, sin ningún problema. Hay que ver, bueno, en este caso, ¿no? También. Pero esa es una definición del gobierno Sí, que asume. sí, En eso general sí. es raro que Por se la eso siempre boche. se avala tradicionalmente, Claro, por como también tradicionalmente se otorga Igual la sigue presidencia. cambiando. Ya hay tenemos Ministerio de Seguridad. Ahora ya no son 8, ya son 9. Pareciera que la Secretaría de Comercio No, también va a afuera. existir. Y hay O otro, sea, y también en el medio hay discusiones respecto a qué es lo que puede pasar con la cartera de educación. También están ahí discutiendo y viendo qué es lo mejor para desarrollar, ¿no? Ujú. Bueno, de acuerdo a la ley 26.122, que es la que regula el funcionamiento de la bicameral, se establece que esta comisión no solo revisa los decretos de necesidad y urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Vamos a la otra. La bicameral debe estar compuesta por 8 diputados y 8 senadores. Acá volvemos a propuesta de los bloques parlamentarios, respetando la proporción de las representaciones políticas. Bien, cabe aclarar que para quedar avalado, un DNU requiere, acá está la complejidad también, ¿no? De que un DNU sea anulado por parte del Congreso. Porque para ser avalado requiere el voto de una sola Cámara. Claro. En pandemia, como decía, como el Senado tenía más favorable la composición, bueno, el Senado ratificaba los DNU, listo. Claro. Pero para ser declarado inválido se precisan, o nulo, se precisa el rechazo de ambas cámaras. Y esto es siempre, obviamente, lo más complicado. Incluso en el gobierno de Mauricio Macri se han querido algunos decretos anular y bueno, Muy difícil. no se ha podido. Claro. La oposición, ¿no? De ese momento. Bueno, y acá tenemos los números de los DNU emitidos por los presidentes, que, como decíamos al principio, fue una herramienta creada en la reforma constitucional de 1994. Entonces tenemos a Carlos Menem, lo contamos a partir de 1995, más allá de que él ya comenzó su presidencia en el 89. Bueno, entre 1995 y 1999 hizo un buen uso de los DNU y emitió 110. Después tenemos a Fernando de la Rúa con una gestión que no llegó a su fin, desde 1999 a 2001, con 59 decretos Pero igual la misma necesidad y proporción. urgencia. La misma proporción que Sí, Menem. la mitad, Sí. claro. Después tenemos a Eduardo Duhalde, de 2002 a 2003, con 179. Batió todos los récords. Claro, Claro. pero un país saliendo de la crisis, Claro. ¿no?
Tenemos a Néstor Kirchner, incluso no está acá Adolfo Rodríguez A, pero emitía un DNU por día también, así que no tenemos bien ahí la cuenta, pero Néstor Kirchner de 2003 a 2007 sigue siendo quien más emitió DNU, 236. Cristina Kirchner es la que menos DNU emitió, claro, porque en 2 presidencias, en 8 años, de 2007 a 2015, emitió 77. También hay que decir que en su segunda presidencia contó con un número muy favorable en el Congreso. Menos de 10 por año. Mauricio Macri de 2015 a 2019, 70 DNU. Y Alberto Fernández de 2019 a 2023, 176. Recordemos, en pandemia, muchísimos DNU. Claro. 176 hasta la fecha. Incluso hoy salió uno a la mañana en el boletín oficial de ampliación presupuestaria. Bueno, estos son los números. La bicameral tiene un rol fundamental y habrá que ver qué dinámica toma en este nuevo gobierno, que con estas minorías parlamentarias hay que ver qué uso le da a los decretos. Bueno, gracias Meli, porque es interesante tener estos datos y conocer, ¿no? En definitiva, qué herramientas tiene el Poder Ejecutivo Nacional a la hora de tener que legislar, a la hora de tener que llevar adelante sus políticas de gobierno. Toda política, todo proyecto, el Ejecutivo, lo lógico es que lo envíe al Congreso de la Nación. Ahora, hay oportunidades y lo fundamentan desde Casa de Gobierno, que tiene que ver con las urgencias, con las premuras, con la necesidad de tener una determinada herramienta ya en el momento, y lo más a mano que tiene el presidente de la Nación es el decreto de necesidad y urgencia, que, como señaló Mondino en la entrevista respecto a que, como hizo Alberto Fernández, gobernaremos por decreto, pero a la vez también señaló que no se puede permanentemente gobernar por decreto. Eso también lo sabe el Poder Ejecutivo, lo sabe Alberto Fernández, lo saben los presidentes anteriores y lo sabe Javier Milei. Es decir que, más allá de que se tomen algunas medidas, es necesario ir construyendo mayorías en el Congreso Nacional. Y es ahí donde tiene el desafío La Libertad Avanza a partir del próximo 10 de diciembre, a partir del próximo día domingo, cuando comiencen a conocerse ya las primeras medidas, los primeros DNU o los primeros proyectos que envíe al Congreso Nacional. Y además, todo esto que vos bien, Meli, estuviste señalando, de los pasos que tiene que ir dando ese DNU, que no puede solamente dictarlo y enviarlo como una copia al Congreso Nacional, sino que también el Congreso Nacional tiene que actuar en consecuencia. Y ahí también se va a generar alguna discusión respecto a si el presidente se va a exceder a la hora de firmar decretos de necesidad de urgencia, o si también, por medio de los DNU, puede estar tomando atribuciones que tiene el Congreso Nacional. Sí, exactamente. Bueno, ahí son las discusiones que se van a tener que dar en el medio de un panorama que no lo tiene, digamos, muy claro desde el punto de vista político y de mayorías. La Libertad Avanza no lo tiene el oficialismo, porque tiene un número minoritario de diputados y de senadores nacionales. Y eso se va a ver reflejado en la comisión. Es posible que los diferentes bloques políticos le otorguen a la Libertad Avanza la presidencia de la Comisión de Trámite Legislativo, pero a la hora de discutir los proyectos será la Libertad Avanza quien defienda ese DNU, pero serán los otros bloques los que van a terminar votando. Y veremos ahí, en esa construcción, donde necesariamente el Ejecutivo va a tener que lograr acuerdos políticos con diferentes bloques, ¿no? Con diferentes bancadas. Es un poco el panorama que se viene, y me parece interesante mostrarlo porque tiene que ver con la etapa que se viene en la República Argentina. Y ahí tenés además leyes que sí puede modificar por DNU y algunas que no. Claro. O sea, esa cuestión también incide, a menos que, como decíamos antes, genere la emergencia económica, pero igualmente va a requerir la aprobación. Se vienen momentos complicados, o sea, la realidad marca desde todos los medios, en general, están diciendo que
la cuestión económica va a ser similar, un proceso, uno diría, a lo que fue diciembre del 2015, con una asunción de un gobierno que plantea la necesidad de hacer un cambio brusco. Si nos remitimos a lo que decía Mauricio Macri, cuya doctrina de alguna manera ha tomado Javier Milei, la generación de un cambio más brusco. Ahora, ¿cuán preparada está la sociedad para recibir ese tipo de cambio? Por más que desde La Libertad Avanza dicen que un 80% de la población, según los números que ellos manejan, lo dijo el propio Javier Milei, está de acuerdo con el ajuste. ¿Cuánto puede significar eso? En la época de Mauricio Macri, la inflación que hicieron por decreto de un día para el otro fue de un 50%. Las importaciones se pagaban a 10 pesos el dólar, pasaron a 15. Ayer en la sociedad, en la UIA, hablaban de un dólar a 700 pesos. Eso significaría una devaluación del 100% de la moneda, solamente en una jornada. Todas preguntas, ¿no? Preguntas Claro. que nos hacemos para la vida cotidiana de los argentinos. Las mismas definiciones de la propia Diana Mondino ayer, advirtiendo que vamos a tener que comprar generadores, le dijo, le van a tener que comprar generadores, le dijo a los industriales. ¿Qué es lo que ve ella que nosotros no vemos? Claro. Un aumento de tarifas muy grande, que no va a alcanzar la energía. Bueno, sé. hay que esperar ahí las primeras medidas, los primeros proyectos que, como señalaron ya desde los sectores de Javier Milei, los va a anunciar recién el próximo día domingo, una vez que asuma el gobierno nacional. Y como nos decía Fabián, ese mensaje, que algunos dicen va a ser bastante extenso, lo va a dar ya lo que va a ser las escalinatas del Congreso Nacional, mirando hacia la Plaza de los Dos Congresos. Efectivamente. ¿No? Efectivamente la escalinata va a estar ahí sobre porque la la Avenida idea Entre de él, Ríos. bueno, era hacerlo ahí desde un principio, estaba todo el tema de seguridad, en un momento habían dudado de que se pudiese implementar, pareciera Estaría que va solucionado. a poder realizarse. Está bien. Inclusive él quería hacer el juramento frente a la población, pero creo que, Melissa, vos corregime, el reglamento dice que tiene que ser frente a la Asamblea Legislativa. Entonces, de esa manera... Y está ahí impedido. surgía la discusión en 2015 Claro. entre Claro. Macri y Cristina. Claro, exactamente. Lo que no dice que el mensaje lo tiene que dar a la Asamblea. No, eso No. es lo que no dice, justamente. No. Por eso él va a optar por, de alguna manera, reivindicar su palabra de hablar frente a la población en vez de hablar frente, podría decirse, a la casta Claro. política. Bueno, y después a la tarde, del domingo a la tarde, tendrá que tomarle el juramento a los futuros a ministros. sus ministros. ¿No? Poquitos, ¿no? Un grupo. Bueno, Veremos, parece que va aumentando día A a día, ver, así que no sabemos arrancamos todavía con cuántos 8. son. Arrancamos con 8, hoy ya son 9. Esos son 9, bueno, está bien. Vamos a ir Y bien. pero- Claro, seguridad y defensa iban juntos. ¿o no? Eran parte del capital humano. No, No, seguridad perdón, no. seguridad y defensa iban juntos, Ah. claro. Bueno, ministro de Defensa todavía no está definido. Todavía no. Todavía no. Todavía Ahí no está la definido. discusión, la otra discusión del gabinete, ¿no? Claro. El lugar que efectivamente le iba a dar Javier Milei y se había anticipado durante la campaña electoral que iba a tener Victoria Villarruel. Bueno, en seguridad también. Por eso, seguridad Sí. también. Y bueno, esa pulseada, por lo menos para la parte de seguridad, parece que la ganó Patricia Bullrich. Bueno, y en el medio, seguramente, si empieza a confirmarse ya quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, en el medio tendrá que empezar a tener ciertas reuniones con los diferentes bloques políticos, tendrá que tomar contacto entre el que designe Javier Milei como presidente de la Cámara, tendrá que tomar contacto con Cecilia Moró. Todo esto que se va a dar ya en las próximas horas o en los próximos días a partir de las definiciones si empiezan a confirmarse, ¿no? En el caso de presidente de la Cámara, si se confirma finalmente Adrián Menem, uno puede pensar ya para la próxima semana, el mismo lunes, a lo mejor una reunión entre Adrián Menem y Cecilia Moró. Yo te la diría que puede llegar a ser el fin de Martín semana. Menem, perdón, Martín Menem. Además, puede llegar a ser durante el fin de semana, no creo que... Podría ser también No, durante el fin de o sea, semana. ¿Sí? Luego porque estamos también Si con vienen los tiempos a demorados, contrarreloj. con la definición,
de algún lado tiene que sacar tiempo para resolver algunas cuestiones. Claro. Y ese tiempo lo hemos visto que fue ganando Victoria Villarruel reuniéndose con diferentes senadores o bloques en el Senado Nacional, seguramente analizando la conformación del nuevo Senado. No sé si habrán hablado de comisiones, pero bueno, pero son temas que aquí en la Cámara de Diputados también tendrán que empezar a discutirse. Hasta hubo una reunión de Victoria Villarruel con el titular del gremio del Congreso, con Norberto Di Próspero. Ah, mira. Que se dio en la jornada de ayer. Sí. Me parece que en la sede del gremio. Porque claro, como Victoria Villarruel no tiene despacho, porque su despacho va a estar ocupado por Cristina Kirchner hasta el próximo 9 de diciembre. Sí, o bueno, un poquito antes. Yo creo que el 7 ya cada uno va a tener su despacho. Su oficina. El 7 cuando juran todos los diputados y senadores electos y ya también juran las autoridades, ¿no? Claro, bueno, veremos, pero seguramente también la semana que viene va a ser una semana de muchas reuniones, muchos encuentros, a partir de que empiece a confirmarse los nombres o el nombre de Martín Menem, como está circulando por estas horas, y que desde el Hotel Libertador se lo están confirmando también a Fabián. Cambiamos de tema, hablamos del programa o de la programación que tiene Diputados Televisión, hablamos del programa Ecoagenda y vamos a compartir momentos del programa emitido en la última jornada, Ecoagenda, que se emite los jueves a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Los desafíos importantes, en principio, son votar leyes de incentivos para los usuarios y también en esas leyes tener beneficios para los fabricantes. Yo creo que eso es algo muy importante, porque eso va a hacer que se produzca, va a hacer que se pueda comprar, por ejemplo, a los fabricantes en impuestos, en determinados beneficios en cargas sociales de los empleados, después al usuario o al futuro usuario que no pague patente, que de hecho eso ya es una ley nacional en los eléctricos, después tener estacionamientos gratuitos por determinado tiempo, tener una bonificación por comprar un auto eléctrico como es en Europa. Creo que ese tipo de acciones e incentivos, esos van a promocionar y van a empezar digamos, a la gente, a tentar a la gente, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Argentina está en el foco de entidades europeas, en este caso, con respecto a la transición? Digo, ¿estamos ahí dentro del mapa? Estamos dentro del mapa, ellos están ayudando muchísimo porque hay muchas empresas y muchas instituciones que están invirtiendo en la Argentina para que se promueva la electromovilidad, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Nosotros estamos en algunos proyectos con algunas empresas de correo, donde las inversiones son de este tipo de empresas y están incentivando principalmente lo que es la última milla, el reparto en última milla en ciudad. Electrificar las rutas es ubicar correctamente los puntos de carga donde corresponda. Pero para electrificar las rutas hay que hacer un plan estratégico donde tiene que estar la empresa que nos brinda la energía, con el ENRE, que es el ente regulador, y con los funcionarios y las empresas, los funcionarios correspondientes a los distintos ministerios y los empresarios. Yo creo que cuando se dé esa sinergia, se va a empezar a poder desarrollar, a electrificar las rutas, a encontrar los puntos de recarga que necesitan para que la electromovilidad se desarrolle. En este caso, con tu experiencia en la comercialización, ¿no?, de vehículos eléctricos, ¿cómo visualizás el futuro de la movilidad eléctrica en Argentina y considerando también la tendencia global hacia la electrificación en general de vehículos? Argentina tiene un gran potencial. Lo que necesita para que esto se potencie aún más es tener una economía estable, tener leyes de incentivos, que es importantísimo, y el otro tema es empezar por
por la micromovilidad, que es lo que tenemos hoy como algo inmediato para que después se produzca el efecto dominó. Bien. Si bien hay en algunas provincias que hay, por ejemplo, buses, pero después se produce el efecto dominó en los buses, en los transportes de larga distancia. Yo creo que Argentina tiene que enfocarse en la micromovilidad, que estamos hablando de la bicicleta, el monopatín, las motos eléctricas, que hay mucho en el mercado, y las categorías L6, L7, que son como cero eléctrica, que son furgones, camionetas y autos. Yo creo que Argentina tiene un gran potencial y creo que tiene que ir enfocado a ese mercado. La micromovilidad yo creo que tuvo un éxito fantástico. Sí. No nos olvidemos que en Capital Federal los monopatines, las bicicletas están funcionando. Creo que Argentina, en lo que es el reparto de la última milla tuvo una aceptación fantástica, al menos con nuestros móviles, empresas farmacéuticas, empresas de reparto de correo, empresas de comida, empresas que reparten bebida, entraron en el modelo de negocio nuestros vehículos para reparto en última milla. Y eso tuvo una gran aceptación. ¿Reparto de última milla qué quiere decir? El reparto en 30 a 40 kilómetros a la redonda en Capital Federal. Porque en las grandes ciudades se está ordenando eso y es como que se está obligando para descontaminar, justamente. Es un buen tema. Y como pasa, por ejemplo, en algunas ciudades de China, que cierran, meten los perímetros para que la gente no tenga que moverse tanto. Exacto. Entonces, puede entrar con cualquier tipo de movilidad eléctrica, incluso puede entrar caminando, pero el tema es no contaminar. Y bueno, se está empezando a diagramar en distintas ciudades de Argentina, y bueno, nuestros móviles son aceptados, otros móviles también. Yo creo que esto es algo muy nuevo, pero tiene muy buen futuro. Bueno, ahí estaba Lourdes López con su invitado. El tema tiene que ver con el medio ambiente, que se trata obviamente semana a semana aquí en Ecoagenda, todos los jueves a las 23 horas por aquí por DTV. Y hablando de Ecoagenda y hablando del medio ambiente, va a haber que retomar una agenda que tenga que ver con el medio ambiente en este Congreso Nacional, que lo ha dejado un poco de lado. Bueno, es un debate. No sé si en estas primeras medidas que va a adoptar el presidente Milei puede llegar a hablar algo de medio ambiente, pero lo cierto es que a partir del 1 de marzo del año que viene, cuando se abran lo que es el periodo de sesiones ordinarias, se discutan también los temas que propongan los diputados o los senadores, ahí tendrá que estar también esa agenda. Bueno, ahora se está desarrollando la COP28. En estos momentos, que justamente la reunión de la ONU ambiental, si queremos llamarlo. A lo largo de su campaña electoral, Javier Milei dijo que descreía del cambio climático. Uno piensa, uno entiende que de acuerdo a lo que se comprometió durante la campaña electoral, no es un tema que le sea de su interés. Habrá que ver si aquí en la Cámara de Diputados se puede seguir discutiendo. Quedó pendiente el tema de humedales. Sí, claro. Pero bueno, es todo un albur por ahora, me parece, ese tema. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que, al igual que muchas cosas que ha ido y venido en sus decires, habrá que ver qué es lo que pasa. Recién leía un tuit de un periodista al cual respetamos todos, que es Pablo Ibáñez, que dice que la ley ómnibus va a tener 7.000 páginas. Más que un presupuesto. Más que el presupuesto. Claro. Recordemos que, en principio, hay 500 leyes que darían de baja. No sé cómo es formalmente, si tienen que estar enumeradas, si tienen que estar escritas. Sí, no toda la ley, pero sí hace referencia a la ley determinada, o si es completa, o determinado artículo de determinada ley. No, el trabajo que van a tener los nuevos legisladores va a ser titánico, me parece. Claro. Además, porque una ley con tantas complejidades, me parece que por más apuro que el oficialismo entrante quiera tener, claro, va a llevar un tiempo. Exactamente, sí. Porque en el medio también están las fiestas.
Sí, yo me imagino, Pero bueno. a ver, todas las voces que uno escucha dicen que quiere que se apruebe prácticamente a libro cerrado. Pues ahí todos los Está ejecutivos bien. quieren que rápidamente se apruebe. Vamos a poner un punto. y Punto y seguido. aparte. Y aparte, pero por un ratito nada Sí. más, porque vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de lo que se viene la semana que viene la jura de los diputados y de las diputadas, se viene una sesión preparatoria y se empieza a pensar en las primeras medidas que va a adoptar el presidente Javier Milei. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ya cerrando el día. Tengo información extraoficial de que que 2 jueces habrían hecho un descargo por escrito. ¿2 descargos por escrito? Sí, no sé, de todos modos, por más que hagan descargo por escrito, en la próxima reunión, si quieren, pueden estar presentes. Tuve 22 meses, presenté 40 proyectos de ley, acompañé más de 120, estuve en proyectos muy interesantes y en leyes que se aprobaron muy interesantes para la gente, que es lo que nos queda, ¿no?, de este paso tan corto por el Congreso, de un equipo de trabajo increíble, de compañeras y compañeros del bloque, en donde pusimos todo para poder trabajar en pos del bien común. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo dulzura.
Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Otorgamos un refuerzo económico a más de 7.800.000 jubilados y pensionados durante 3 meses. Y detrás de ese dato, protegemos a quienes más lo necesitan. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una semana que se cierra, en una semana en la cual hubo alguna reunión de comisión. Ayer hubo una reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. Con algunos temas más relacionados con posibles futuros debates que pueda llegar a dar el Congreso de la Nación. Sí, fue interesante la reunión de la comisión, que fue una reunión de informativa, cierre. ¿no? También. Sí, de cierre porque Ingrid Jeter, su titular, termina su mandato. Fue la Comisión de Asuntos Municipales donde varios legisladores que participan fueron intendentes en su momento. Claro. Hubo especialistas allí, se debatió acerca del rol de las ciudades, de los gobiernos locales, de la cooperación internacional, no solo en lo que respecta a líneas de financiamiento, sino también intercambios sobre gestión, ¿no? Cursos, becas y muchas capacitaciones que se dan de manera online, por internet, entre municipios y, bueno, otros departamentos o ciudades del mundo. Fue interesante escuchar también, el rol que han tomado las intendencias. Julio Pereira, vicepresidente de la comisión, quien fue intendente 7 mandatos de Florencio Varela. Lo que él decía es que, en estos 40 años de democracia se ha pasado de el intendente encargado del alumbrado, barrio y limpieza a un intendente que hoy por hoy tiene muchas más responsabilidades en un montón de áreas de la comunidad. Y allí también vemos a Daniel Arroyo, quien planteaba que a partir de lo que se viene también, por lo que se anuncia, ¿no? Desde el gobierno nacional, los intendentes tendrán el desafío de que
los ciudadanos sean los primeros a los que le van a ir a golpear la sí, puerta. Claro. Es la primera oficina de reclamos, claro, ¿no? entre otros, eso dice siempre Jorge Ferraresi, ¿no? Claro. El primer mostrador donde van a expresar sus quejas es a la Intendencia, sí. ¿no? Y claro que es importante la función que cumplen. Y sobre esto, no sé si recuerdan la semana pasada, que está atado a esto también, cuando vino la diputada Romina del Play, hablamos del proyecto que plantea con los empleados municipales. Sí, exacto. Realmente es un tema interesante. Bueno, ahora con el nuevo gobierno creo que va a ser de difícil aplicación, pero me pareció que lo que ella planteaba en cuanto a la equiparación de los salarios y la posibilidad de que el gobierno nacional fije este piso de 2 salarios mínimos vitales y móviles para todos los empleados, porque además en los municipios cobran desde 30.000, 40.000, 50.000 pesos todavía, y en algunas zonas rurales muchísimo menos. Claro. Sí, hay distintas realidades en los distintos municipios, claro. Incluso 2 municipios que están pegados, uno puede tener unas condiciones y otras totalmente distintas. Supuesto. Bueno, lo nombraba ella en el caso del municipio de Madariaga y cruzando la ruta el municipio de Pinamar. Sí. 2 realidades distintas, claramente. Sí, tenés municipios que recaudan en base, por ejemplo, si hablamos Ensenada, hablamos, si querés, inclusive Avellaneda, por tener allí cuestiones ligadas a la industria petrolera, y otros porque tienen un nivel de recaudación por el poder adquisitivo de la población, en el caso de la zona norte. Claro. Entonces las cuestiones de desigualdad entre cada uno de los territorios es realmente muy importante, ¿no? En ese sentido, me parece. Sí, claro. Bueno, y es lo que se reflejó un poco ayer en la Comisión de Asuntos Municipales, y cuando mostraban ahí la imagen de Julio Pereira. Julio Pereira, ahí lo tenemos nuevamente, destacó siempre el rol del intendente y el rol del municipio, a tal punto que en un momento determinado él fue el promotor de crear la Federación Argentina de Municipios. ¿Que comanda todavía Espinosa? ¿La está comandando? La verdad que no sé. Él estuvo muchos años, presidiendo muchos años. Después estuvo Verónica Magario también como intendenta. En otros momentos me parece que estuvo un intendente de Bahía Blanca perteneciente a la Unión Cívica Radical. Bueno, pero lo cierto es que ahí nuclea a todos los intendentes de la República Argentina, y lo que transmitió desde ahí la necesidad de que los municipios trabajen de manera conjunta a la hora de tener que hacer reclamos a los gobiernos provinciales o a los gobiernos nacionales. Obviamente la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces ahí es donde es importante también el trabajo de la Federación Argentina de Municipios, y que repetimos, ayer se vio reflejado mucho de las inquietudes que pueden llegar a tener los intendentes o las situaciones que atraviesan los municipios, se vio reflejada también en la Comisión de Asuntos Municipales. Sí, también otra cosa que se dijo en el día de ayer fue que quedaba como desafío para los próximos legisladores, porque ha habido distintos proyectos a lo largo de este tiempo, y de eso se manifestaron a favor varios, de la creación de áreas metropolitanas, y ponían como ejemplo a Rosario. Bueno, debates también que se deben dar. Algunos están en contra, quizás muchas veces, de que eso suceda, pero uno de los especialistas advertía que por el contrario eso generaría más identidad de cada municipio dentro de un área metropolitana. Algunos dicen que no, que se pierde, y otros dicen que se potenciaría. Así que bueno, son debates más estructurales. Bueno, cambiamos de tema, hablamos parte de lo que tiene que ver con la agenda de este Congreso Nacional. Fabi, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que sucedió en la segunda parte del año, en el segundo semestre, que hubo de alguna manera una aceleración de la agenda legislativa con aprobación de algunas propuestas, dictámenes, y otras que fueron enviados a la Cámara Alta que por ahora no han sido aprobadas. Más allá de esto, también algunas cuestiones que se están debatiendo por estos días que tienen que ver con, por ejemplo, el compre sin IVA o la eliminación de ganancias para la cuarta categoría, que
ha vuelto a la palestra a partir de algunas definiciones que se supone tiene el gobierno nacional. Bueno, la quinta, fueron 7 sesiones en el año, si mal no recuerdo, Mary, de la Cámara de Diputados. Me parece que un poco más de no, perdón, creo, la tengo acá, no, más. En el segundo semestre claro, fueron más, ahora la vamos a ver. Bueno, Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios. Esto, estamos hablando de lo que eran los créditos UBA, ¿no? Sí. Este tema impulsado por Julio Cobos, que fue aprobado y que pareciera que por definición de Javier Milei no va a ser en definitiva afrontado por el Estado. Dijo Javier Milei, ¿por qué una persona se tiene que hacer cargo de otra que tomó una mala definición financiera? De alguna manera. Bueno, ahí está siempre el planteo, ¿no? Se tomó una definición en función de una promesa de determinada política económica que no se pudo sostener, y el atar justamente el valor de la unidad de vivienda, el UVA, al índice inflacionario ha producido justamente un descalabro en la cuota que deben que abonar y la posibilidad concreta de que si no consiguen la ayuda del Estado, estos ciudadanos puedan perder su propiedad. Claro. Esto es una realidad. Bueno, el régimen de promoción de la producción de productos orgánicos, una cuestión muy requerida fundamentalmente desde las provincias. Prácticamente la totalidad de esta producción se exporta, Fernando. Sí. Y lo que tiene es que son productos de valor agregado, y justamente por ello lo que tienen es la posibilidad de generar ingresos de dólares genuinos. En la última etapa de la campaña, bueno, Massa había planteado exención, por ejemplo, de retenciones a muchos de estos sectores vinculados a la producción orgánica, además de otras industrias ligadas al sector primario, pero siempre planteaba la necesidad de generar el valor agregado, estableciendo la diferencia de cuánto se vendía una tonelada de materia prima sin procesar, promedio, digamos, entre 300 y 500 dólares, y los 2.000, 2.500 dólares que podía llegar a obtenerse por otra. Sin contar, por supuesto, lo que tiene que ver con la producción tecnológica. El INVAP acaba de inaugurar una nueva colaboración en Bolivia, allí, y vienen a instalar un reactor nuclear en Australia. Así que creo que son todas cuestiones que permiten desligar a esta Argentina de las variables, por ejemplo, de la sequía, del niño y de la niña. Ya desde el oficialismo futuro confirman lo que venía diciendo Sergio Massa en cuanto a que la próxima campaña de la soja va a arrojar del agro 25.000 millones de dólares a las arcas del gobierno nacional, y también el diferencial de la energía producido por el autoabastecimiento. Aunque allí hay una duda, porque una de las definiciones que brindó Diana Mondino en la UIA tiene que ver con que el Estado no disponga de los dólares, o sea, no pasen por el Banco Central, sino que directamente vayan a los que generan estos productos. De esta manera, el Estado se haría a un lado y sería mucho más difícil, digamos, afrontar los compromisos externos. Vamos con la próxima placa. También la regulación de ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico. Bueno, esto era algo que venía reclamándose desde hace mucho. Una actividad que no tenía un reconocimiento, que es fundamental en determinadas etapas de la vida, fundamentalmente aquellas que tienen que ver, por un lado, con justamente llevar adelante actividades con personas que tienen algún tipo de discapacidad o acompañamientos paliativos. También el plan de refinanciación de deuda a cargo de las provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos
respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Bueno, lo que tenía que ver con la financiación. Acá tenemos obra pública, otro tema que habrá que ver cómo funciona a partir del año próximo, si va a continuar o no. Los gobernadores, algunos de ellos han expresado una opinión contraria a que no siga invirtiendo el Estadio Nacional. Por ejemplo, hablaba con el Chaco los otros días con el Impenetrable, una canal de televisión que se llama Los Ángeles, y que estaban esperando la continuidad de la ruta para llegar a esa localidad. Obras también que reclaman desde la provincia de Santa Fe, lo hizo expresivo tanto Maximiliano Puyaro como el propio gobernador radical Gustavo Valdés cuando estuvo en la reunión de la Casa de la Provincia de Mendoza, señalando que ellos necesitan fundamentalmente continuar con estas obras. Vamos con la que sigue. Bueno, la modificación a la ley de alquileres. Sí. Hacemos un poquito de memoria. En este caso se trata de lo que impuso, llamando a esta sesión extraordinaria especial, la oposición, con una modificación sustancial a la ley de alquileres, en la cual pasaba de los 3 años a 2, también les dejaba libre albedrío la forma en que se iba a contabilizar o llevar adelante la modificación del porcentaje anual, si iba a ser por la variación salarial, por el índice de precios al consumidor, y por otro lado establecía la posibilidad de que la variación sea trimestral. Bueno, luego esto pasó a la Cámara de Senadores y allí sufriría los cambios que, en definitiva, en otra sesión, aquí en la Cámara Baja, serían aprobados. Que en ese caso, el bloque de La Libertad Avanza rechazó cualquiera de las dos iniciativas, tanto los dictámenes de mayoría y de minoría, porque planteó Javier Milei, creo que en esa sesión hizo uso de la palabra Carolina Píparo, planteando de la necesidad de derogar directamente. Directamente, que no haya ningún tipo de regulación para que sea... Sí, lo que expresa hoy por hoy. Exactamente. Él votó tanto en contra de la ley que promovió en su momento Juntos por el Cambio, como y la que de llegó del la Senado. ley que llegó del Senado del Frente de Todos. Claro. Vamos con la próxima. Bueno, eliminación del impuesto a las ganancias. Aquí, esto que fue votado en una sesión un día jueves y el viernes se hizo el acto aquí en las escalinatas justamente de Entre Ríos, con la presencia de Sergio Massa, cuando fue aprobado en la Cámara de Senadores y de alguna manera devolvió a casi 1 millón de trabajadores un impuesto que, según las palabras de muchísimos dirigentes sindicales, es confiscatorio. Hoy se está planteando, según algunas versiones desde el presidente electo, la posibilidad de un retroceso, porque lo que está en discusión es lo que eso aportaba a las arcas federales y la parte que le tocaba a cada una de las provincias. Sergio Massa, en una de sus últimas acciones, les dio a las provincias el porcentaje que le correspondía en los últimos días, porque habían puesto de alguna manera el dedo en la llaga, dijeron algunos gobernadores encabezados por el ex diputado Nacho Torres, de Chubut, ya que eso no les iba a permitir pagar los aguinaldos y los sueldos de fin de año. De alguna manera, el actual ministro de Economía planteó que estaba dejando un mecanismo para que hacia adelante pudiese sostenerse esta diferencial que les había quitado a las provincias, pero algunos senadores como electos, digamos, gobernadores electos, como por ejemplo Alfredo Cornejo, han planteado la necesidad de que se retrotraiga. Y no solamente esta ley, sino también, vamos a verlo después, lo que tiene que ver con el compre sin IVA, que todavía no ha sido aprobado en el Senado de la Nación. Bueno,
la otra que se aprobó es el programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino, empleo MIPYME. Esto habla de, alguna manera, de un caballito de batalla de algunos líderes de la oposición al gobierno del Frente de Todos, en el sentido de la quita de la carga, las cargas sociales, las cargas patronales en los trabajadores que se van incorporando. Había un fuerte impulso en esta ley para el rango entre los 18 y 25 años. También la posibilidad de que accedan a una especie de moratoria de hasta 5 años a aquellos que no habían sido de alguna manera aportados en sus cuentas jubilatorias en los últimos 5 años, y estaba la posibilidad de sumarse, y descuentos que iban de acuerdo a la cantidad de gente que ingresaban en cada una de las empresas. Por supuesto, todo personal nuevo incorporado, ¿no? O sea, estamos hablando de agrandar el plantel de trabajadores. Y después, de acuerdo a la empresa, al tamaño de la compañía, iban disminuyendo el porcentaje de descuentos en cuanto a las cuestiones impositivas, que fue aprobado también en el Senado de la Nación. Vamos con la próxima placa. Bueno, la creación de las universidades, una discusión que recordamos en la primera parte del año había tenido aquella sesión fallida en la cual justamente Ritondo había tenido una participación muy destacada al retirarse de la Cámara Baja con un gesto poco amigable, pero en esta primera sesión, esta séptima sesión, se aprobaron la Universidad Nacional del Delta, de Pila, de Ezeiza, de Río Tercero y de las Madres de Plaza de Mayo, con el acompañamiento y el quórum que brindaron, entre otros, radicales de Evolución, del sector de Martín Lustó, que apoyaron su cuerpo en las bancas y permitieron entonces que se avanzara en un quórum y luego en la votación de estas nuevas casas de altos estudios. Vamos a la que sigue. Bueno, aquí finalmente llegó la ley de alquileres, volvió del Senado de la Nación, tal cual se la conoce ahora, 3 años de alquiler, modificación de 6 meses del valor del mismo, únicamente puede ser expresada en pesos y además el cambio o el ajuste por el índice hogar, esta especie de tablita en la cual se mezclan varios valores, entre ellos el aumento de la inflación y el aumento del salario. Entiendo que hoy a la mañana el Banco Central hoy dejó de emitir la información que tiene que ver con la variación de alquileres. Este trabajo que venía haciendo para conciliar el aumento del sueldo y el INDEC. Y creo que va a ser, según lo que estaba leyendo hace un ratito, un problema porque los contratos dicen que tienen que fijarse por ese índice. Claro. Y si no está presente, pueden aducir los inquilinos, por ejemplo, que no hay un valor que se pueda establecer para fijar el aumento. Y no tendría que haber el aumento. Exactamente. Okay. Bueno. Por lo menos hasta que se define. Otro problema en puerta. Bueno, el compre sin IVA, esto es lo que decíamos antes, la mirada, a pesar de que Javier Milei lo votó. O sea, él apoyó que se le quite el IVA a los alimentos, basado en su principio de la eliminación de los impuestos. Pero está dando vueltas también la versión de que esto se va a retrotraer, fundado en el planteo de los mandatarios provinciales. Bueno, la ley de violencia digital, la ley Olimpia Argentina, esto que de alguna manera trae a colación cuestiones que han recrudecido en los últimos años al correr del aumento de las redes sociales, los odios, las comunicaciones tan sencillas y tan fáciles que permiten las redes
y que bueno, tuvimos aquí en la Argentina a una de las impulsoras, en este caso en México, Sí. que estuvo aquí presente y estuvo explicando cuál era el contenido de esta ley que finalmente se adoptó. Argentina inclusiva, todo lo que tiene que ver también con la cuestión de las computadoras. Vamos con la que sigue. La creación de más universidades, en este caso del Saladillo, del Salado y de la Laurentino Ortiz, que era una universidad ya existente en Entre Ríos, que tomó Estado Nacional. Y por último, en esta sesión, en esta placa por lo menos, este proyecto de gas natural licuado que fue aprobado, que habría charlado yo con Pablo González hace unos días, me había dicho que tenía expectativas que se apruebe en el Senado. Bueno, no pasó. Habrá que ver qué pasa con la nueva administración, si efectivamente avanza con la posibilidad de la privatización de YPF. Recordemos que a esto está atado, a esta ley, la posibilidad de una inversión conjunta con la mayor empresa petrolera del mundo. Estamos hablando nada más y nada menos de Petronas, que es la que más experiencia tiene justamente en la licuefacción de gas y que es una inversión de 50.000 millones de dólares, la que está planteado por parte de la empresa malaya. Hay que esperar, esperemos que no corra el mismo camino que los BRICS, claro, que Diana Mondino también ayer afirmó que el gobierno piensa desistir de integrarlo, un organismo internacional al cual esperan en la cola para ingresar más de 30 naciones, y no solamente eso, sino que junta entre sus países miembros los mayores compradores de la Argentina: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Queda alguna más? No, ahí estamos. Es la última. Ahí está. Bueno, perfecto. En síntesis, una cantidad de leyes importantes que han despertado polémica y que habrá que ver cómo continúan el derrotero el año próximo a partir del mes de marzo, en el caso de algunas de ellas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados, y si otras que han conseguido la aprobación total se retrotraen, como es la de ganancias en este caso. Gracias, Fabi, porque esto tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso Nacional, la agenda de discusiones que tuvo a lo largo de este segundo semestre, y ahí Fabián nombraba uno de los temas, uno de los proyectos, Argentina Inclusiva, que tuvo una autora y defensora de este proyecto, que es la diputada por la provincia de Córdoba, Natalia de la Sota, que habló sobre este proyecto, sobre esta iniciativa de esta manera. Yo sé que es un tema, dentro de los temas que vamos a tocar, quizá el menos interesante, pero justamente por eso es esta ley, para que empecemos a entender qué es lo importante y qué tenemos que saber, aprender y con qué tenemos que comprometernos. Sabemos todos los que estamos acá que a pesar de las buenas intenciones, a pesar de la buena voluntad e incluso a pesar de los avances que se han logrado a lo largo del tiempo como sociedad, nos falta un larguísimo camino para poder hablar de inclusión, de integración y de convivencia real y efectiva de las personas con discapacidad. Nos cuesta mucho todavía, individualmente y como sociedad, abrazar de verdad a la diversidad. Por eso creo que en realidad miramos a la discapacidad de reojo. Es un espejo donde nos cuesta vernos y que evitamos, aún sabiendo que la discapacidad es una realidad que nos puede llegar a todos potencialmente en cualquier momento de nuestra vida, a nosotros, a nuestra familia, a nuestros afectos, por un accidente, por enfermedad o simplemente por llegar a la vejez con las dificultades que eso implica. Ninguno de nosotros es ajeno a la posibilidad de tener algún tipo de discapacidad en algún momento de su vida. Por eso, Argentina Inclusiva nos propone que nos animemos a mirar de frente a la discapacidad, que nos animemos a conocer, a aprender
Porque lo que no conocemos, lo que no asumimos como parte nuestra, no nos atraviesa y no nos interpela. Esta ley nos invita a darnos, además, un baño de humildad, un gran baño de humildad y reconocernos ignorantes en la materia. Porque solo generando cambios profundos en la percepción de que el otro somos nosotros, vamos a poder construir sociedades más sanas y más justas. Y esta responsabilidad es aún mayor si hablamos de agentes y funcionarios del Estado, que somos los responsables aquí en este Congreso de sancionar leyes, en el Poder Judicial de impartir justicia o diseñar políticas públicas, el Poder Ejecutivo. Para que resulte más claro, a partir de la sanción de esta ley, desde la persona que abre la puerta en un organismo público hasta el presidente de la Nación, deberá formarse en trato adecuado, deberá formarse en cómo dirigirse, cómo tratar a una persona con discapacidad, de qué manera comunicarse, cómo orientarla, cómo asesorarla, y deberá saber también cuáles son las condiciones de accesibilidad universal que debe tener ese espacio para recibir a quien llegue, a la persona que llegue. Porque solamente un Estado que conoce, formado, atravesado y comprometido con la inclusión y la integración verdadera, puede aplicar políticas públicas transformadoras. Quiero decir también con total claridad hoy que yo creo en un Estado presente, que creo en el rol fundamental que debe cumplir el Estado en esta materia. Creo en un Estado que abrace, que cuide y que vele por los sectores de la sociedad que están excluidos y que están segregados. Y hablo de un Estado eficiente. Quiero un Estado eficaz, que brinde oportunidades y garantice los derechos y las condiciones para un desarrollo pleno y autónomo de las personas con discapacidad en nuestro país. Ahí estaba Natalia de la Sota. El tema tiene que ver con este proyecto que aprobó el Congreso Nacional, Argentina Inclusiva, Natalia de la Sota de Córdoba Federal, y que forma parte de la agenda intensa que tuvo en este segundo semestre esta Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué calorcito está teniendo por Buenos Aires? Sí, hay un día pesado con lluvia, pero bueno, estamos metiéndonos en el verano, así que bueno, ¿qué va a ser? Estamos en época también. Nosotros con un sol radiante y 36 grados. Así que o estamos en el río o estamos en la pileta. Aquí es el lugar adecuado para estar en estos momentos. Bueno, muy bien. Y le agradecemos que esté estos minutos con nosotros, con Diputados Televisión. Manuel, veíamos un poco, y Fabián nos hacía también una reseña de todos los debates que se han dado en esta Cámara. Muchos debates quedan pendientes todavía para darle un cierre, pero ya tenemos que estar pensando en la agenda que se viene. La semana que viene con la jura de el nuevo Congreso que va a asumir el 10 de diciembre, la presencia de Javier Milei jurando como presidente de la Nación y este megaproyecto de reforma del Estado que estaría enviando al Congreso para la discusión de los legisladores nacionales. Bueno, ¿cómo avisora todo esto que se viene aquí en el Congreso? Todo lo que usted dijo es cierto, lo que va a ocurrir, hechos que vaya ocurriendo, actos jurídicos que vaya ocurriendo. Lo que no ocurre todavía es el megaproyecto que van a enviar al Congreso. Y a partir de ahí nosotros tenemos que analizar ley por ley, porque yo le decía hoy a un amigo, muchos legisladores no se dan cuenta lo importante que es. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier empresa que tuviera un directorio y un presidente, el directorio es responsable de... Una empresa decía, tengo 3.400 empleados. Nosotros tenemos 47 millones de personas habitantes a quienes nosotros tenemos que responder y tenemos que trabajar para eso.
lo cual es de suma importancia y mucha responsabilidad de los legisladores, que a veces no nos damos cuenta. Y voy a dar un solo ejemplo. Cuando se hizo la ley o el proyecto, o la ley sí después, de las ganancias, yo advertí en el Congreso que no iban a poder pagar los sueldos muchas provincias, porque no lo iba a alcanzar, no porque yo sea divino, sino porque sabía las consecuencias de ese impuesto que se iba a sacar y iba a repercutir en las provincias. En el caso de Corrientes tenemos casi 65.000 millones de pesos que nos van a sacar, de los cuales 35.000 millones corresponden a las ganancias. ¿Qué lo advertí? Si usted va al registro de sus archivos, va a ver cómo le dije y le advertí, y me dolía en el alma que muchos legisladores hayan votado esa ley causándole perjuicios que hoy los gobernadores dicen que no pueden pagar su sueldo. Pero eso iba a ocurrir porque no era la herramienta para solucionar el problema. La herramienta pasa por otro lado. Fundamentalmente, y disculpad si soy extenso, fundamentalmente la parte importante que lleva a la nación, que es casi el 66%, y el resto lleva a las provincias. De ese 66% es donde tiene que hacer la disminución. No de tocar las provincias, porque las provincias están en situación límite. Hoy 17 provincias tienen esa crisis. Claro. Ahora, Manuel, el panorama que se abre puntualmente sobre el tema ganancias, ¿se puede compensar con generar algunos impuestos que hoy no son coparticipables, pasar a ser coparticipables y que se mantenga la ley de reducción del impuesto a las ganancias? ¿Estarían compensando estos acuerdos firmados recientemente también entre el gobierno nacional y las provincias? Sí, eso, bueno, la idea central del nuevo presidente, y así lo dijo en su campaña, es disminuir al máximo los impuestos, sacar al máximo los impuestos. Lógicamente que en el caso de las provincias son distintos. ¿Por qué esto digo? Y acá hay dos elementos de mucha importancia. Uno, el tema de la educación. Salvo las universidades, el resto son todas de las provincias, y se hizo cargo de las provincias sin que haber recibido ningún aporte, y en consecuencia tenía que sacar de sus propios recursos para poder mantener la educación. Supongo, imagino yo, que más allá de que pueden sacar las leyes, que deben sacar aquellas leyes que realmente no tiene sentido en razón de que se está cobrando cosas que no corresponden por el mal gasto que se ha hecho, supongo, pero debe compensar lógicamente a lo que se está haciendo con respecto al impuesto a la ganancia, porque se está sacando a las provincias, como el tema del IVA. Entonces, todas estas cosas hay que buscar la manera de compensar, porque si no las provincias entran en crisis. Y un detalle más, la provincia de Corrientes no tiene un solo peso de deuda y tuvo 17.000 millones de pesos de superávit en este año. Sin embargo, con el impuesto a la ganancia solamente ya perdió todo ese dinero, y todavía le sigue faltando plata para cubrir los otros 17.000 millones de pesos que le está faltando. Entonces, todas estas cosas tienen que buscar la manera de compensar. Si no se compensa, vamos a tener problemas más graves todavía, porque lógicamente que no va a poder cumplir con sus obligaciones muchas provincias, que siempre vivió también del ATN, y esto también tenemos que decir. Fíjense que, por ejemplo, La Rioja este año le dieron 47.000 millones de pesos en compensación al 1% de coparticipación que había perdido en el 88 y que todos los años le venía dando, y este año también. Este año que viene no va a recibir más esa plata. Yo me pregunto, y debemos preguntarnos, porque yo no creo que Milei nuevamente regale esa plata, porque si le tienen que dar a ellos, le tienen que dar a la provincia de Corrientes también, porque igual cantidad nos debe a nosotros desde el 88. A la provincia de Buenos Aires, a través del Fondo Conurbano, se lo devolvió esta pérdida que tuvo también la provincia de Buenos Aires cuando distribuyó la coparticipación. Pero en el caso de Corrientes, del 88 viene perdiendo esa plata. El año antepasado se le estaba dando a La Rioja 30.000 millones de pesos, y yo digo, eso no se lo va a dar más ahora, ni tampoco los 47.000 de este año. Entonces, ¿cómo va a solucionar La Rioja, por ejemplo, este tema? Y es responsabilidad de La Rioja en este caso, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofrelo. Quiero cambiar un poco de tema, llevándolo a lo que va a ser, bueno, esta semana próxima, donde se van a terminar de definir seguramente las autoridades, porque van a tener que jurar también como los legisladores electos el jueves 7.
Y en ese sentido hablar sobre, bueno, lo que es la conformación de los bloques. Usted integra el bloque de la UCR, preguntarle si tienen prevista una reunión. Se hablaba de que podían volver a tener una bancada junto con sus pares de Evolución Radical. ¿Cómo están hoy por hoy esas definiciones o esas conversaciones en cuanto a quién va ahora a comandar este bloque radical que sabemos, bueno, se va Mario Negri después de más de 20 años? Mire, el espíritu que hoy se conserva en el bloque es la unidad del radicalismo. Nosotros no podemos tener por un lado Evolución y por el otro lado la Unión Cívica Radical, la mayoría de la Unión Cívica Radical por otro lado, que tenemos los mismos objetivos y pensamientos y fundamentalmente la misma filosofía que creemos y estamos convencidos de que es nuestro propio partido. Por eso es que nuestro espíritu es la unidad del bloque y vamos a trabajar por la unidad del bloque, más allá de los nombres que puedan llevar cada uno de los bloques. Creo que de esa manera va a ser seguramente quien nos va a representar dentro del bloque, ese va a ser el objetivo. Y el bloque no es solamente el presidente, sino también es el vicepresidente, secretario del bloque, secretario administrativo. Y son los que en definitiva es un equipo, yo por lo menos creo en un liderazgo de personas, no un liderazgo de una persona, sino de personas, creo de grupos, si usted quiere llamarlo. Y con ese criterio y con una horizontalidad que debemos tener dentro del bloque, ese seguramente va a ser el que va a ser presidente nuestro, porque vamos a trabajar con esos objetivos. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputado Aguirre. Fabián Waldman lo saluda. ¿Cómo analiza lo que se viene con, supuestamente en unos minutos más, en unas horas, será oficializado Martín Menem como titular de la Cámara de Diputados? ¿Cómo visualiza el desarrollo de una Cámara baja en la cual la fragmentación es una de las cuestiones principales y una dirección de la Cámara que está encabezada por un bloque que solamente apenas alcanza a los 38 diputados? Mire, lo primero que tenemos que pensar es que institucionalmente debe tenerse cuidado el primer paso, que es la sustitución del presidente de la Nación. Y en ese sentido nosotros debemos tener cuidado tanto en senadores como en diputados. Quien va a presidir eso tiene que ser un referente de la persona que está por gobernar. Porque por cualquier dentro de uno nunca sabe lo que le puede pasar mañana, porque vos estás viviendo hoy, pero no sabes lo que te puede pasar mañana. Entonces, pero nosotros como institución tenemos que tener cuidado de esos detalles, así que es el presidente quien debe designar. Me parece que a Martín lo conozco, no mucho, pero por de dónde viene, quién es, no con precisión, porque no soy amigo de él, lógicamente, y tampoco nunca milité con él, pero creo que es un buen mensaje que el presidente que va a dirigir los destinos del país sea el que tenga que elegir al presidente de diputados, como seguramente lo va a hacer en el Senado, sin ninguna duda, por la continuidad jurídica ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Manuel, aquí lo que se planteó también en la última reunión que tuvo Juntos por el Cambio y que usted en parte también deslizaba, tiene que ver con estas discusiones que se van a dar aquí en el Congreso. Se va a marcar lo que ustedes plantearon. El rol de Juntos por el Cambio es el rol de oposición, donde lo puso la ciudadanía, no de acompañar a libro cerrado cualquier proyecto que envíe el presidente de la Nación, Javier Milei. Mire, la idea central que tuvimos el otro día y que convocó a los gobernadores, que son los jefes territoriales, estuvimos prácticamente todos los diputados y senadores referentes de Juntos por el Cambio. Y en primer lugar, planteamos la necesidad de la unidad, trabajar en conjunto. En segundo lugar, lo que se dijo y creo que la mayoría entendimos así, y por lo menos yo estoy convencido de esa manera, más allá de que alguno pueda interpretar de otra manera. Nosotros somos oposición. La sociedad nos colocó en la oposición. Yo no puedo ya usurpar un lugar donde mi mandante me coloca. Si usted me dice defiéndame en el campo civil, yo no puedo defenderla a usted en el campo penal y dejarlo civil.
Yo tengo que trabajar en el lugar que la sociedad me coloque, y Juntos por el Cambio, la sociedad lo colocó en un lugar de oposición. Ahora, la oposición no significa obstruir cualquier cosa. Nosotros pensamos y creemos que si tenemos que ayudar, y es para el bien de los argentinos, quienes en parte también son nuestros mandantes, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Y en ese sentido somos 131 diputados, quiero aclararle también eso, 132 creo que somos, más lo que algunos bloques que hoy quizás yo no estoy teniendo en cuenta, pero en sí nosotros somos 132, todos, incluido La Libertad Avanza. Pero si es que vemos que algunas leyes, en mi caso personal, me ataca la provincia de Corrientes, como hicieron con impuestos de las ganancias, como hicieron con respecto al impuesto al IVA, yo voy a votar en contra y no me importa que se enojen quien se enoje. A mí no me va a gobernar un centralismo de poder por beneficio de algunos y en perjuicio de otros. Acá todos tenemos que salir ganando para un bien de la Argentina. No podemos seguir con este sistema que tenemos, que nos causa mucho daño en algunas provincias. El caso de Corrientes, no trajeron ninguna obra pública. La única obra pública que hicieron acá es 14 kilómetros de autovía que ni siquiera terminaron. Nos sacaron Yacyretá, está en nuestro río. Nos sacaron ese 1% de coparticipación que lo estoy comentando. Estas cosas son lo que a veces a uno le pone más fuerza y a veces hasta impetuoso y hasta atrevido a veces, porque le duele que a su provincia uno lo castigue. Entonces, si hay algún proyecto que va a causar daño a mi provincia, yo voy a votar en contra, no importa de dónde venga, ni quién me lo diga, a mí no me interesa. Yo represento al pueblo de la provincia de Corrientes y por ende a la República Argentina, pero al pueblo de la República Argentina. Y en el caso, diputado, de que todavía no conocemos los proyectos, por eso también hay que ser prudente, ¿no?, en cuanto a hablar de qué va a, sí, claro, en definitiva, traer si va a ser un paquete, si va a ser una ley ómnibus. Pero sí se ha hablado, bueno, obviamente de estos titulares de reforma del Estado, se habla de la derogación de muchísimas leyes y también en días anteriores, bueno, había estado bastante sobre la mesa la cuestión de eventuales privatizaciones. ¿Ustedes se ven, o usted en lo personal, se ve votando absolutamente todo, aunque esté incluido en una misma ley, o posiblemente rechazando aquellos artículos con los que no concuerde? Mire, sobre el futuro no le puedo decir qué me voy a hacer sobre algunas leyes, pero sí tengo claro algunas cosas. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la reestructuración del Estado. No podemos tener en un Estado en crisis tanto ministerio, que el costo que produce es realmente muy alto. Eso seguramente se entrará dentro de la reforma del Estado. Uno de lo que se hará. Sí, los ministerios, sí, todos los cambios de gobierno, bueno, sí. Se modifica la ley. Le doy otro ejemplo. Nosotros en la provincia de Corrientes, cuando llegamos en el 2001, estuve a cargo de la seguridad de la provincia y teníamos una crisis muy fuerte económica. No se venía pagando los sueldos. En el 99 tuvimos una intervención con el señor Mestre que vino de Córdoba. Es decir, tuvimos mucha crisis nosotros política y económica. ¿Qué hizo nuestro gobernador? Lo primero que hizo nuestro gobernador es reducir prácticamente al 60% de los ministerios, porque era la manera de tener la información y de concentrar la información y de esa manera trabajar. Y el resultado está a la vista. Hoy Corrientes no tiene deuda, les repito, tiene una inversión importante en madera, tiene inversión importante en carne, tiene inversión importante en grano y en todo lo que sea estos productos primarios que el mundo lo necesita. Hoy Corrientes tiene todo eso, pero es por la administración, y creo que la nación debe hacer una cosa parecida. Lo primero que hay que ver es concentrar esto. Creo que va a haber 8 ministerios, hasta ahora 9, todavía no llega el proyecto, así que decirle que va a ser 9 o 8 o 10 o 15, lo voy a mentir, pero más o menos calcular eso. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, para mí de mucha importancia, que hay que trabajar, es el tema de la justicia. El tema de la justicia en el sentido de que no puede ser que un juez federal entienda en 7 materias y cualquier abogado que usted consulte le va a decir, eso es una locura. Yo tengo un estudio jurídico y yo no puedo hacer más que penal, no puedo hacer civil, no puedo hacer comercial, no puedo hacer laboral, porque si no estoy, primero, o estoy mintiendo al cliente, o soy un irresponsable. Es decir, estas cosas es lo que nos produce mucho daño en el tema de la justicia. Y yo creo que tenemos que empezar a aplicar el Código Procesal Penal, que también
está, pero se aplica solamente en 2 provincias. Pero para eso hay que reestructurar el Poder Judicial. Hay que darle la herramienta al Poder Judicial, porque por ahí le culpamos a los jueces y decimos que no juzgan, que tardan los juicios, que tardan esto, que tardan... ¿Y cómo no va a pasar esto si este hombre firma? Escúcheme, esto ya llega al extremo de que firman hasta resoluciones resolución o sentencia en materia administrativa y te están resolviendo 300 kilos de droga y te están resolviendo un conflicto que tiene en un estado con otro estado o el estado provincial con el estado nacional. Es decir, todas estas cosas son una locura que no se puede de esta manera trabajar. Es uno para mí de los temas más importantes. El otro tema para mí de mucha importancia es el tema de seguridad. ¿Qué van a hacer en materia de seguridad? Vamos a desarticular esta organización mafiosa que hoy tenemos en la Argentina. Y cuando hablo de organización mafiosa no necesariamente esté relacionada con el narcotráfico. Hay muchas organizaciones mafiosas que están muy consolidadas en la Argentina y que realmente causan mucho daño. Todo esto son lo que nos está causando mucho perjuicio a los ciudadanos y después la gente se queja porque no tiene seguridad, se queja porque no tiene móvil, se queja porque no hay policía. Es decir, ir a detalle le estoy diciendo. ¿Y cómo ve la designación de Patricia Bullrich? Patricia trabajó muy bien cuando ella estuvo a cargo de la seguridad. Yo creo que es una mujer de mucho coraje. Creo que ella puede llevar adelante esto porque acá tiene que tener mucho coraje. ¿Y por qué dijo mucho coraje? Porque ella tiene que estar al lado de la fuerza. Ella tiene que estar con la fuerza. La seguridad se fortalece cuando el que decide políticamente está al lado de ellos. Yo andaba al lado de ellos a las 2, 3 de la mañana, no porque sea policía, porque yo soy abogado, no soy policía, pero ellos sentían respaldo del poder político y trabajan de otra manera. Trabajan con libertad, trabajan con decisión y con claridad y saben también que aquel policía, aquel gendarme, aquel hombre de la prefectura o de cualquiera de las fuerzas comete un delito, debe ser juzgado de inmediato, apartándolo de la institución y ser juzgado, porque en todos lados habemos de todo. Hay muchos abogados buenos y hay muchos abogados malos. Hay muchos abogados vivos y otros pícaros. Así también tenemos en la fuerza, así también tenemos en distintos campos que hoy la Argentina tiene. Diputado, le quería consultar una cuestión, porque bueno, estamos en un cambio de gobierno. Quería preguntarle cómo se ha sentido con Diputados Televisión durante este tiempo y bueno, las expectativas para el canal y la posibilidad de que usted continúe aportando desde allí y cómo lo ve como ventana para que se conozca lo que hace la Cámara de Diputados. Mire, se lo agradezco infinitamente esta pregunta. Yo quiero mucho al periodismo y yo voy a defender siempre al periodismo, porque son los que llevan nuestras ideas, son los que nos marcan nuestros errores y son los que dicen qué hacemos, qué dejamos de hacer. Son los voceros, ustedes, perdón la palabra, pero son ustedes los mensajeros, si quieren llamarlo, de nuestra sociedad. Yo voy a proteger siempre a aquellos hombres y mujeres que verdaderamente trabajan, caso usted. Yo a los tres los conozco y sé de su trabajo, sé de qué manera me han atendido cuando recién me fui de Corrientes, que no conocía absolutamente nada. Al contrario, ustedes siempre me abrieron las puertas y yo creo que ustedes son una herramienta más que sustancial, porque la sociedad ignora de todo el trabajo que hacemos nosotros, porque no es solamente en el Congreso y en el debate que se hace el trabajo, las comisiones. El otro día estuvimos con el juicio político, estuvimos casi 7 o 8 horas, ya no me acuerdo el tiempo, y ustedes presentes, trabajando y mostrándole a la gente de qué manera. Creo que falta algo más, no de ustedes, pero sí creo que la sociedad debe conocer más para que se interiorice qué diputado trabaja, cuánto trabaja, qué proyecto presentaron, qué no presentaron, porque entonces sabe cómo elegir, cómo seleccionar a sus representantes. Y ustedes, para mí, es de suma importancia, por lo menos del canal de la Cámara de Diputados hablo, porque a mí por lo menos jamás me han dicho ustedes son de tal o cual partido, vas a votar por tal ley, entonces te vamos a dar lugar. Jamás, al contrario, siempre me prestaron atención y me escucharon, estuvieran, y por eso yo voy a acompañar siempre el trabajo de ustedes. O por lo menos lo que pienso yo creo que la mayoría piensan lo mismo. Manuel, agradecerle las palabras, agradecerle, porque en definitiva también es la función nuestra, es el trabajo nuestro, reflejar lo que cada uno de los 257 diputados hacen aquí en este Congreso de la Nación. Manuel, gracias también por la atención del día de hoy. Perdón que siga un poquito, pero
quiero que ustedes sepan que acá tiene un representante de ustedes que lo voy a defender, esté donde esté, y quizás si algunas leyes vienen con intención de eliminar esto, quizás sea el que le tengan que votar en contra, porque no puedo aceptar que se nulifiquen nuestros proyectores, que son ustedes, porque ustedes son los que llevan y manifiestan a la sociedad lo que estamos haciendo, y sería realmente una equivocación hacer algo que no nos permita que la sociedad sepa lo que estamos haciendo. Así que gracias también a ustedes por permitirme participar del programa de ustedes. Gracias, diputado, muy amable. Diputado Manuel Aguirre, diputado nacional del radicalismo por la provincia de Corrientes. Nos vamos, Fabi, gracias. Buen fin de semana. Meli, gracias. Gracias, Fer, a usted también, gracias. Nos reencontramos. Esto fue El Análisis. Gracias.